Gracias por acompañarnos a esta su iglesia, Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Estamos en la recta final de este curso que fue, pues en realidad, gratificante y lleno de oportunidades de crecimiento. Hoy vamos a ver este tema, que es el compañerismo contra la soledad. Y la palabra dice que mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nos lo dice Eclesiastés 4:9 y 10. Y esto tiene una finalidad, que entender que la soledad es una condición que resulta de una decisión propia, que dice, yo soy autosuficiente y puedo enfrentarme solo a la vida. Y déjame decirte que en el caso particular de nosotros como hombres, no estamos diseñados ni tenemos la comisión de estar solos en la vida. Nosotros tenemos una obligación para con Dios y con el cielo de estar con una mujer, de casarnos, tener familia. ¿Por qué? Porque solamente a través del matrimonio nuestra alma va a acabar de complementar todo el conocimiento en pureza que necesita tener, porque ciertamente se necesita tener una confianza muy grande en Dios para poder sustentar una familia, solventarla y sacarla adelante. Se necesita tener una relación verdadera y real con Dios para poder tener una mujer a un lado, comprenderla, amarla y bueno, ¿qué más con los hijos? Cuando entran a la escuela, cuando de repente los tienes que enviar a un viaje, a un paseo. Para todo eso necesitas una comunión real con Dios y no la tendrías si no tuvieras verdaderamente esa familia que te la da a través del matrimonio. Y mira, quedamos que la soledad era una decisión, pero hay dos clases de soledad. La primera es la que resulta del alejamiento o separación de un ser querido. La otra es la soledad del espíritu, que es un aislamiento que se puede dar aún cuando tienes compañía. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado por ahí que en medio de la gente y en medio de muchas personas se llega uno a sentir solo? Y pues bueno, esto es porque hay 6 razones por las cuales la gente escoge estar sola. Porque te digo, puedes estar en medio de personas, pero si en esa comunidad de gente tú te sientes solo, es porque tú estás decidiendo no ser empático con ninguno de ellos. Estás escogiendo no hacer familia ni formar comunidad con ninguno de ellos. Y de todo esto hay 6 razones y las vamos a ir desmenuzando. Uno es por una pobre autoimagen. Ante el temor de la comparación con los demás, se tiene el miedo de ser menos. Se tiene una imagen deforme, una imagen que no es real. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mira, Dios preparó lo que vas a hacer. Entonces no tendrías por qué tener miedo, por qué sentirte sin capacidad de hacer las cosas. Acá nos estaban platicando la vez pasada que estaban con la intención de aprender a tocar en excelencia un instrumento. Y mira, si tú tienes esa inquietud en el corazón, Dios preparó de antemano todas esas alabanzas que estás por tocar, toda esa música que estás por desarrollar que va a vincular a la gente con Dios. ¿Y por qué? Porque tú decidiste precisamente creer que si lo pote a la soledad, de creer que eres una persona sin ningún talento. A nadie nos gusta el rechazo. La apariencia, la habilidad y la personalidad fueron diseñadas por Dios, pero hay muchas personas que no aceptan su propia apariencia, no confían en sus habilidades y eso les da una personalidad tímida y la verdad es que Dios no te diseñó así. Somos nosotros objetos del interés y de la amistad de Dios. Está Dios interesado en lo que hacemos y desarrollamos, en lo que pensamos. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo vemos en Juan 15:13. Y tenemos otra forma por ahí de ver la soledad, que es por el orgullo. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo se parecen más débiles, los que parecen más débiles, perdón, son los más necesarios. Y esto lo podemos ver, insisto, a través del orgullo, cuando dices, yo no necesito pasar por esto, ¿qué necesidades tengo de estar pasando por estos corajes, por estos cansancios, por estas preocupaciones? Y resulta que decides caminar solo por la vida. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo quisiera aquí tomar en cuenta el divorcio, porque normalmente en el divorcio creemos que solamente es una separación física, una separación de la persona que ya te tiene acatarrado, pero va más allá, va mucho más allá. En el momento de que haces un divorcio, estás realmente desgarrando tu alma y lo estás haciendo de una manera negligente y torpe. ¿Por qué negligente y torpe? Porque seguramente llegas a la conclusión de que te tienes que separar porque no hay compatibilidad, porque no hay arreglo, porque no hay acuerdo, y resulta que puedes dejar de ver que toda la falta de acuerdo que tú puedes llegar a tener es porque no quieres tener humildad ni servicio hacia la persona. Te resistes a morir a ti mismo para dar vida. Y eso es lo que normalmente se establece como un orgullo porque crees que mereces buen trato, mereces respeto, mereces honra. Y mira que para nosotros como varones, el tener que humillarnos ante el enojo de una mujer, tener que humillarnos ante su insatisfacción, cuesta mucho trabajo y muchos no están dispuestos a hacerlo y deciden divorciarse y cuando hay hijos, la situación se complica y lo que no pudiste decidir tú con ella, lo va a tener que decidir un juez. Y finalmente, en los regímenes de visita, en las pensiones y lo que quieras, vas a necesitar llegar a acuerdo y vas a necesitar llevarte bien. Entonces, no tiene caso, en todo caso, que llegue hasta el punto de divorcio si de todos modos con esa persona que no te estás llevando bien vas a tener que llegar a acuerdo. Dice por eso la palabra, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tienes una particularidad y eso lo debes de entender. En el momento en el que los jóvenes se casan, deben de quitarse la idea romántica de que es la pareja perfecta. Nosotros, cuando ya tenemos la experiencia de habernos casado, nos queda perfectamente claro que no nos casamos con la pareja perfecta, pero eso es porque nosotros mismos tampoco hemos caminado en la rectitud ni en la perfección. Y estamos precisamente utilizando la comunidad, el matrimonio, la comunidad con los hermanos, la comunidad, la comunión con los padres, para que nosotros precisamente podamos llegar a la estatura de Dios, a la estatura de amar a los demás como Dios ama. Y eso solamente es a través de la humildad, no con el orgullo. Otra razón más para estar solos, o sentirse, mejor dicho, solos, es la incapacidad de aceptar las fallas de los otros. El compañerismo requiere que hagamos a un lado esas fallas, así como Dios lo hace con nosotros. Por eso leímos en el Padre Nuestro, perdona a los demás como perdona nuestras ofensas, perdón, perdónanos. Y está la palabra como también nosotros perdonamos. Y fíjate que dentro de esta pequeña oración pudiéramos encontrar algo de este punto del egoísmo, porque queremos que nos perdone Dios. Primero, perdóname, así como yo perdono. Y ahí está el candadito. ¿Cómo perdonas tú? Porque entonces vas a ser perdonado así como perdonas tú. Tal vez perdones con rencor, con odio,
perdones a la fuerza, perdones en contra de la voluntad de Dios mismo, y todo eso es porque estás viendo hacia ti, estás viendo con egoísmo, y muy poca gente es tolerante con el egoísmo. Nada hagan por contienda o por vanagloria. No hagas las cosas solamente por discutir. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo vas a pelear con una esposa si tú la ves como una persona superior? Yo conozco a muy poca gente que pelea y discute en sus empleos con sus jefes. Y normalmente cuando discuten con sus jefes, ya lo hacen en un punto de falta mutua de respeto. Entonces, cuando entiendes que hay niveles de mando y entiendes que la mujer en la casa tiene ese nivel de mando en una autoridad, a nosotros como hombres no nos gusta eso. Pero mira, tú te sales a trabajar y ella se queda a cargo de la comida, se queda a cargo de la ropa, se queda a cargo de la familia, de los hijos, se queda a cargo de todo. Y además, algunas todavía salen también a trabajar. Teniendo todas esas asignaciones, aún así hay hombres que se resisten a entender que precisamente ellas tienen una mayor asignación. Porque acuérdate que Jesús dijo que el que quiera ser mayor tiene que servir. Y resulta que ella, precisamente por su servicio, es mayor que muchos de nosotros. ¿Tú quieres ser mayor que tu esposa? Sírvela más. Y también para servirla más, vas a tener que humillarte, que tener humildad. Y la gente no está dispuesta a ser humilde. Así es que, si tú lo logras hacer, vas a tener precisamente la recompensa de ser cabeza. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Si sales a trabajar y tienes objetivos laborales, que sean precisamente orientados para darle satisfacción primero a tu familia y antes de a tus hijos, a tu esposa misma, porque una esposa que está contenta en la casa permite que fluya una bendición en el hogar, que si llegas a la casa y te satura de quejas de los niños, debes de apoyarla precisamente con los niños y debes de tener humildad de entender su corazón cansado del día a día para que lo puedas reconfortar, hacerla tener descanso y al hacerla tener descanso te va a brindar alegría. Las mujeres son dadoras por excelencia. En el momento en el que ellas se sienten llenas y saturadas por tu comprensión, van a precisamente a darle a tus hijos y a ti mismo una satisfacción muy grande. Y cuando eres soltero y todavía no te casas, esta misma satisfacción del corazón que hablamos es del de los padres, del de los hermanos, de tus propios hermanos. Que si no tienes hermanos, eres hijo único, tienes padres. Que si estás huérfano con los abuelos, que si no tienes a nadie en la vida, siempre vas a tener a un lado a alguien a quien poderle servir con humildad. Y es entonces cuando vas a romper el egoísmo. Ay, es que yo soy huérfano. Ay, es que yo me quedé solo. Ay, es que yo tengo la vida en contra. Jamás es así. No es así, es una perspectiva equivocada y errónea de la vida. Tú podrías decir, pero verdaderamente no tengo papá, pero verdaderamente no tengo mamá. Pero entonces estarías negando la palabra que te dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová jamás te va a apartar de ti. Y si Jehová no se aparta de ti, Dios, nuestro Dios, es un Dios de congregación, es un Dios congregacional, no hace las cosas en solitario. Y si ese Dios es tu Dios, te va a poner en una familia congregacional. ¿Te das cuenta? No tienes por qué estar solo en ningún momento, pero podrías sentirte solo precisamente ¿por qué? Por la incapacidad de perdonar a otros, porque todos tenemos defectos, todos herimos de una u otra manera, todos fallamos. Por eso dice la palabra, va a regresar y hallará fe, hallará algún justo. Todos tenemos errores, defectos y debemos de desarrollar la capacidad de perdón.
la capacidad de ver la virtud más que el error. Algunas veces las amistades nos causan dolor. Por lo tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es que no te hagas que la Virgen te habla, te está diciendo que te reconcilies con tu hermano, pero de todos modos vayas y presentes las ofrendas. Porque créeme, yo conozco a mucha gente que deja de orar porque está enojada, deja de orar porque se siente que pecó, se siente que falló. Y entonces desarrollamos esa parte adámica que nos estorba para una comunión con Dios. En el momento en el que Adán y Eva fallaron en el huerto de Edén, se escondieron de Dios. Y entonces nosotros, lejos de buscar la reconciliación, en este caso era una reconciliación con Dios, la verdad es que en lugar de una reconciliación con Dios, buscaron esconderse, buscaron no hablarse. Por eso la palabra dice, reconcíliate y después presenta ofrenda. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar teniendo enemigos a diestra y siniestra. Para eso vino Jesús a rectificar todo esto. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Te acuerdas que te decía, si verdaderamente te quedaste solo en la vida, no tienes hermanos, no tienes padre, no tienes madre, déjame decirte que sí tienes ombligo. Y como tienes ombligo, no viniste de ninguna profeta ni eres de ningún diseño biológico, tienes ombligo y por tener ombligo, entonces tienes la capacidad de hacer a tus amigos tu verdadera familia, hermanos reales. Y en la palabra dice también en otra parte que sabe ser un amigo es más aún que tu hermano, más aún que tu hermano. El punto número 6 para podernos sentir solos es la incapacidad de entender el verdadero valor del compañerismo. Cuando tú no entiendes lo importante que es caminar en unidad, caminar en comunidad, caminar en familia, si tú no lo logras entender, vas a tener que cargar solo con todo ese peso. Cuando tú estás joven y todavía no te casas, te dicen tus papás que tienes que apoyar cuando ya estás trabajando, ya dejaste la escuela, porque terminaste de estudiar o por cualquier razón y la idea es que ya estás generando ingresos, normalmente y lo lógico es que ese ingreso lo inyectes al lugar donde estás viviendo, a ese techo de que estás recibiendo. Y cuando te das cuenta, pagar solo una renta, pagar solo la vianda de todo el mes, pagar solo transporte, pagar solo quien te lave la ropa, pagar solo todo eso, ciertamente te da la capacidad de hacerlo. Pero cuando apoyas y compartes esas cargas con alguien más, cuando decía la palabra que son mejor dos porque así uno sostiene al otro, llevar un hogar es más fácil entre dos y también llevar una familia es más fácil entre dos. Y aún con todo eso, insisto, hay quien se quiere divorciar y hay quien decide caminar en soltería, teniendo perrijos, teniendo gatijos, teniendo mascotas para sustituir la compañía humana. Y eso lo único que hace es distorsionar tu mente, porque eventualmente todo el cariño y todo el amor que le debes de generar a un ser humano, a alguien que tú hagas familia, porque como te digo, puede ser que a lo mejor no estés casado y no te quieras casar, pues déjame decirte que si no te casas, no te quieres casar, no vas a alinear tu alma en toda su expansión de capacidad, porque como te digo, es en la familia donde se logra eso. Vamos a suponer que le damos un pequeño placebo, un similar, y ese similar es que a lo mejor no vas a vivir en familia, sino que de repente vives con amigos, con los mentados roomies. Entre todos pagan la renta, entre todos pagan comida, entre todos hacen cosas y ahí medio va haciendo
lo que se parezca a una familia. Todo eso te va a hacer entender cómo es más fácil, pero distorsiona tu mente. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de tu corazón sabes que no es tu familia y no le tienes confianza y no tienes confianza de dejar el gansito en el congelador porque al rato se desaparece. ¿Y cuántas veces no ha habido problemas con los roomies de que se comen la comida de los demás? Y dijeras en tu casa también, pero en tu casa hay menos disgusto porque sabes que es tu familia. Llegas pensando que te vas a comer tu pastelito que pusiste a congelar y resulta que se lo comió tu hijo, tu esposa. ¿Realmente te vas a enojar con ellos porque se comieron algo? ¿Para qué entonces trabajas si no es para darles precisamente ese tipo de privilegio? Pero es diferente y como te digo, para llenar los huecos, los vacíos, hay quien adopta perros, gatos, pescados, les pone nombre, les festeja cumpleaños. A ese grado se empieza a distorsionar la mente y la mentalidad. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque la soledad te genera locura, te genera una mala percepción, una distorsión. ¿Te acuerdas que vimos la imagen hace rato de la persona que veía un burro? Porque distorsiona tu percepción de la vida, distorsiona tu sensorialidad. Tener compañía no es un lujo, es una necesidad para vivir sanos física, emocional y espiritualmente. Y sabes también, Dios nos hizo con la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos aceptados. Y si tú alguna vez has tenido oportunidad de haberte enamorado, vas a saber el gran placer que se siente ser aceptado, el gran placer que se siente hacer algo por alguien que tú amas. En la palabra dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, es decir, sin hijo, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca deja de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo o defrauda mi alma del bien? Dice, también esto es vanidad y duro trabajo. Dice que no se pregunta. La riqueza en muchas ocasiones ciega. ¿Y cuántas veces no has escuchado que hay gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero? Y yo he visto, desafortunadamente, familias que lo único que tienen es dinero y no tienen unidad, no tienen amor, no tienen empatía, tienen pleitos por las herencias, tienen pleitos por las posesiones, tienen envidias, tienen sufrimiento. Aquí ponemos este ejemplo de que aquí no hay días festivos a trabajar y tenemos entonces corazones amargados donde lo único que se busca es el materialismo, creyendo que el materialismo es lo que da la compañía. Y nosotros hemos leído que en Génesis lo primero que nos dice en la palabra es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando le quitas tierra y le pones tu nombre, en el principio creó Dios los cielos y te creó a ti. Pero tú estabas desordenado y vacío, porque están vacías tus necesidades y están desordenadas tus prioridades. ¿Sabes? Todo esto, cuando tienes compañía, se empieza a alinear y tenemos beneficios. Uno es que tenemos ayuda en tiempos de crisis. ¿Cuántas veces no tienes necesidad de un abrazo, de un oído, simplemente de una presencia, de estar ahí a un lado sin decir tal vez nada? Y para eso, hasta un amigo. ¿Qué te parece? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere en el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y diría Paquita, la del barrio, ni que me faltara. Orgullo, vanidad, falta de humildad. Dice la palabra, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Te acuerdas el rey David en sus últimos días?
que dice la palabra que le contrataron a una jovencita para que le calentara, aunque sea el regazo. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Lo hemos escuchado muchas veces que el cordón de tres dobleces no se rompe porque tenemos al hombre, a la mujer y a Dios en medio de la... Muchas veces lo hemos escuchado y se te olvida al momento de que se te antoja hablar de divorcio. Se te olvida el momento de desechar amistades. De verdad, hay gente que camina en la vida creyendo que una amistad se puede desechar. Y yo te invito a que voltees a ver a la gente muy anciana. Digo, muy anciana, de 70, 80 años, honestamente he visto a gente de 70, 80 años muy sanos, muy enteros. Así es que yo te quiero llevar a que veas todavía mayor edad. Entre más vas creciendo, tus amigos se van muriendo, tu familia va ocupándose y se va aislando tu núcleo. Y de repente las modas cambian y el modo de vestir que tienes ya no es el mismo. La música que suena ya no es tu música y se imponen las nuevas generaciones, se imponen los nietos, se imponen los jóvenes, y aunque no tengas nietos, y te vas aislando y ve cómo llegamos a encontrar viejitos cascarrabias donde dicen que solamente la música de sus tiempos es la buena, que qué fachas de ropa son las que traes ahora. ¿Por qué? Porque se empieza a quedar solo, su corazón no tiene amigos con quien compatibilizar esa manera de vivir, porque ya nadie los entiende. ¿Y qué pasa? Ay, el abuelo está loco. Ay, el viejillo, ya, es que ya están viejos, ya están abueleando y les tienen poca paciencia y los sumergen en una isla de soledad porque ya no los entienden, porque ya no los comprenden. Si tú alcanzas a entender esto, sabrías que los amigos que estás despreciando el día de hoy, los vas a necesitar el día de mañana. Así es que en esa sabiduría deberías de cuidar esos tesoros. Estos tesoros te sirven de apoyo cuando te sientes solo. Y qué mejor tener un hermano a un lado en medio de una tentación, en medio de una aflicción, en medio de una necesidad para orar, para actuar. Mira, yo recuerdo mucho el caso de una señora que era muy amable con mucha gente, muy amable, regalaba tacos de comida a diestra y siniestra y trataba de hacer el bien a la mayor cantidad de gente posible. Y en un momento que tuvo una necesidad grande, por orgullo o por pena, no pidió apoyo, pero trabajo fue que le contó a una persona en esa necesidad de vaciarse y esa persona se encargó de juntar a muchos agradecidos para sacarla adelante. Y lo que para ella sola era imposible, un conjunto de 10 personas le ayudaron a solventar un problema. Así es que en la palabra dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú fueres, iré yo. Eso se lo decía Ruth a Noemí, su suegra. Y donde quiera que tú vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Y hace poco platiqué con una hermana que me decía que se sentía afligida del corazón porque iba a atender a su ex suegra, y ex suegra porque en realidad su esposo ya había fallecido, pero ella entendió que la responsabilidad con su suegra no fenece con la muerte, pero la familia de ella le criticaba que fuera a atender a su ex suegra porque pues, la ex suegra tenía hijos, tenía quien atendiera, aquí Noemí no tenía quien, pero Ruth precisamente por ese amor atendía y no le llamaba ex suegra, le llamaba todavía suegra, porque cuando entiendes que un suegro es como tu padre, es como te da esa paternidad y esa maternidad la suegra, cuando entiendes eso, expandes realmente tu familia. ¿No has escuchado cuando se casan que no perdió una hija, sino ganó un hijo?
Realmente debes de entender y vivir de esa manera, de expander y ensanchar tu familia. Cuando haces eso, pues obviamente hay mayor satisfacción. Un beneficio más del compañerismo es la protección cuando estamos presionados, porque precisamente tu presión puede angustiarme también a mí por el cariño que siento por ti, pero la verdad es que la presión directa no la tengo yo. Y eso me permite tener un punto de vista más enfocado, un punto de vista más centrado y acertado, y te ayuda a ti, te hace salir y tomar mejores decisiones. Dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. ¿Y qué pasa, no? En las películas, cuando se espantan, lo que hacen es abrazarse, es buscarse. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe. Entiende que necesitamos estar en comunidad. Dios nos fabricó de una manera que tenemos necesidades que solamente en comunidad se van a saciar. Y hay mucha gente que deja de ir a la iglesia y dice que son hijos de Dios y dice que ellos tienen su relación personal con Dios, solitos oran, solitos leen y solitos como llaneros solitarios, simplemente no se alcanzan a dar cuenta que están en un corral que el diablo les hizo, un corral que se ve bonito, huele a cristiano, huele a presencia de Dios, pero los tienen en el corral, alejados de una manada. Y sabes, hay animales en la naturaleza que si los encierras se mueren por el encierro porque conocen la libertad. Pero hay animales, perros y gatos que tratas mal y aún siguen contigo. ¿Sabes por qué? Por una palabra que se le llama domesticación. Están domesticados. Y entonces se te domestica la mente y piensas que estás en lo correcto y no alcanzas a ver que Dios te hizo en comunidad y que necesita que estés en comunidad. Y te ciega la vista y piensas que por estar solo, viviendo tu relación personal con Dios, estás bien y hasta sientes que Dios te habla y sientes que Dios te bendice y no alcanzas a darte cuenta que simplemente estás en un corral que el diablo te levantó. Y ahí te tiene, muy bendecido, muy próspero en un corral. Y Dios no te hizo para estar así, Dios te hizo para estar en comunidad. Otro beneficio de estar juntos es dar cuentas a alguien cuando estamos a punto de claudicar. Y es así que puedes darle cuentas a tu pastor, puedes darle cuenta a tu líder, puedes darle cuenta a tu grupo de oración, a tu grupo de estudio, a tus hermanos, a tus compañeros. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante del Señor su Dios como el corazón de su padre David. ¿Te das cuenta? Por no tener un alineamiento, el corazón se puede desviar. Y eso de decir el corazón es por lo menos. Cuando se desvía tu mente, tu mentalidad, te vuelves loco, empiezas a pensar mal, buscando el amor en el lugar incorrecto, buscando el amor, la aceptación en lugares incorrectos, con amistades incorrectas, en adicciones incorrectas. Buscar el amor en el lugar correcto es en la comunidad, en una comunidad que te ama, en una comunidad que te entiende. ¿Y sabes cuál es la máxima comunidad? Exactamente, el matrimonio, que el matrimonio es la base de todas las sociedades en todas las constituciones políticas del planeta. La constitución política de Estados Unidos mexicanos dice que la sociedad, que la familia es la base de la sociedad. Y lo mismo lo dice la constitución de Estados Unidos y la constitución de Centroamérica, de Chile, del país que gustes. Todas tienen como el eje fundamental de su sociedad las familias, no los llaneros solitarios. Por eso en el Génesis leemos que no es bueno que el hombre esté solo. Y como te dije, como hombres, tenemos la gran obligación de buscar casarnos
para poder rectificar todos los defectos de carácter que pudieras tener. Que si no tienes paciencia, híjole, con una mujer te vas a hacer paciente, porque para que le esperes a que se arregle y salir, vas a tener que desarrollar paciencia. Vas a tener que desarrollar paciencia en lo que te entiende tu punto de vista. Vas a tener que desarrollar paciencia en lo que puedes darle lo que la tiene contenta. En realidad es que un hombre sin una esposa, personas sin familia, no están completos. Por eso dice la palabra, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto habla del alma. Fusionas las almas y no pueden ser más dos, es una sola alma. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando tienes esa penetración, esa unidad con una persona, no tienes nada más que fortaleza. Otra virtud y otra bondad es las amistades. Cuando menos existen 4 niveles en una amistad, que son los conocidos, estos que te encuentras muy de vez en cuando, no sabes ni cómo se llaman, pero viven por ahí cerca, son los vecinos de 4 o 5 casas que en realidad sabes que ahí está, pero no sabes ni a qué se dedica. Tenemos los amigos superficiales, ¿no? Podría ser el amigo, el que vive al ladito, el de la casa de al ladito, ese sí ya sabes cómo se llama, y lo saludas y eres muy cordial y todo, pero allá él y su bronca, allá él y su escándalo. Tenemos los amigos cercanos, esos que permites meterse a tu casa, esos que permites meterse a tu vida, esos que permites meterse y opinar. Esos no son los íntimos, esos son los cercanos. Los amigos íntimos son los que te conocen en tu debilidad y en tu fortaleza. Los amigos íntimos son los que te conocen realmente lo que eres. ¿Y sabes quiénes son realmente tu amigo íntimo? Tu madre, tu padre, tus hermanos, tu esposa, tu esposo. Esos son tus amigos íntimos. El problema de no ver a tu esposa, tu amiga íntima, te hace creer que necesitas una amiga aparte de tu esposa, por no verla realmente como lo que es un complemento real. Las relaciones en el grupo cristiano, dice, consideremos unos a otros para estimularnos a la labor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en el que nosotros necesitamos tener unidad, necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener un desarrollo. Todo eso se logra únicamente en comunidad. Y la verdad es que nos critican en muchas ocasiones por ser personas de iglesia y dicen que nos encerramos en nuestra burbujita. Pues sí, puede ser que tengas una burbujita y que busques en realidad estar en una empresa de hijos de Dios, con compañeros que sean hijos de Dios y que no te canses de verlos porque el domingo también los vas a ver en la casa de Dios, siendo nada menos que tus hermanos. Nosotros necesitamos de otros. El verdadero infierno, mi querido hermano, es la soledad, la muerte, es la separación de Dios y el hombre, que te dejes solo realmente. Esa es la muerte. Y el infierno es la soledad. El compañerismo es la piedra angular del plan de Dios para nuestra vida. ¿Te das cuenta? Dios no nos quiere en un infierno de soledad, nos quiere con la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? Jesús es la piedra angular. La necesitas para tu propia vida y la necesitas para llevarla a aquellos que tú tanto amas. Así es que, pues bueno, yo te invito a que te congregues, yo te invito a que visites la iglesia local, yo te invito a que sigas los discipulados de Iglesia Concepción, yo te invito a que realmente busques del Señor a través de iglesias como esta, que somos una iglesia que nos enseña a vivir, nos une. Por eso es el eslogan de esta iglesia, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir, nos va a enseñar a vivir en comunidad y esto es entonces en el plan de Dios. Te agradecemos mucho y te invitamos a que no te pierdas
el último episodio la próxima semana, que será un cierre verdaderamente explosivo. Muchas gracias.